decidido hoy tratar solamente uno de estos términos. El término o el vocablo gentiles, ¿qué significado tiene? Así que esto lo vamos a hacer de cierta manera que para todos les sea favorable, una manera sencilla y fácil de comprender. Vamos a usar presentaciones para que la información pueda fijarse de mejor manera. Así que vamos a enfocarnos en una sola definición, el término en griego etne o el singular etnos, para poder digerir gradualmente toda la información, para poder comprender posteriormente la temática tratada en el capítulo 11 de este documento, así llamado Romanos, Carta a los Romanos. Así que vamos a comenzar compartiendo la presentación. Permítanme un segundo. Muy bien. Perfecto. Todos pueden ver en pantalla la imagen. Espero la puedan ver claramente. La primera presentación tiene como título a los que están en Roma, porque en realidad esta es la manera en que Shaul se dirige a los que reciben su correspondencia, su epístola, a los que están en Roma. Pudiese decir también a los romanos. Realmente la diferencia entre a los que están en Roma y los romanos, esencialmente no hay mucha diferencia. La diferencia puede existir si hay intereses teológicos detrás de estos términos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, vemos claramente que hay un grupo de judíos identificados como romanos. O sea, en sentido geográfico, los judíos que están en Roma, no es en un sentido étnico. O sea, no son los romanos porque étnicamente son romanos, sino que son romanos porque son judíos que radican en Roma. Así que quizás para muchos puede ser obvio el significado, pero para otros no. Y por esto me gusta enfatizar en el texto original, a los que están en Roma. Estos son los que reciben la carta o la correspondencia de Shaul. Ahora, la razón por la que hoy vamos a comenzar a explicar qué significa etne, ese término en griego que es traducido usualmente por las editoriales cristianas como gentiles, es por la siguiente razón. Es un término que aparece una y otra vez en la correspondencia de Shaul a los que están en Roma. Por ejemplo, el capítulo 1, el verso 5 dice, los que están entre los, y traducen las editoriales cristianas, gentiles. Los que están entre los gentiles. Luego, en el capítulo 1, verso 13, se repite una vez más, los gentiles. Pero en griego, el término es etne. Y hoy nos vamos a preguntar, vamos a analizar si el significado de etne realmente significa gentiles. En el capítulo 1, el verso 14, en el verso 13 se refirió a los gentiles, supuestamente. En el verso 14, el autor, Shaul, menciona a griegos y bárbaros. La mayoría de los intérpretes suponen que la referencia es a gentiles, pero curiosamente, Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, y también uno anterior a él, Filón de Alejandría, emplea los términos griegos y bárbaros para los judíos. Así que todo depende del contexto. Por supuesto que griegos puede significar griegos, bárbaros puede significar bárbaros, pero debemos de saber que en el primer siglo estos dos términos tienen una variedad de significados. El verso 16 del capítulo 1, el autor menciona al judío y al griego.
y es común que los intérpretes perciban estos significados como los judíos, y son los judíos descendientes de Israel, y los griegos son los gentiles. No es la realidad. Contextualmente, lingüísticamente, no es la realidad y lo vamos a exponer no en la clase de hoy, sino en la charla posterior. En el capítulo 2, verso 9, Saúl menciona al judío y al griego. En el capítulo 2, verso 10, al judío y al griego una vez más. Lo pueden ver en pantalla, no vamos a alargar las citas, pero la realidad es que el judío y el griego, estos dos términos juntos, se emplean en más de una ocasión. Luego, en el capítulo 4, verso 29, se habla de judíos y gentiles, pero el lector debe preguntarse, ¿por qué anteriormente se refirió a los judíos, a los griegos, y después en el capítulo 4 a los judíos y a los gentiles? Por fin, ¿será que griegos es un equivalente a gentiles? Vamos a comprobar con evidencia histórica, evidencia interna en el propio texto, que no es la realidad. Griegos no es sinónimo de gentiles. De hecho, en el capítulo 4, verso 29, cuando el autor emplea la terminología judíos y gentiles, la acompaña por circuncisos e incircuncisos. Y curiosamente, la mayoría de los judíos en el primer siglo que residían en la diáspora eran incircuncisos. La razón de ello lo vamos a explicar en las próximas clases. Luego, en el capítulo 9, el autor habla de que no todos los descendientes de Israel son Israel. Es decir, no toda persona que desciende genéticamente de Israel se comporta como un israelita. Luego, en el mismo capítulo 9, verso 18, dice, así que resumiendo, del que quiere, o sea, el Eterno del que quiere, se compadece y al que quiere, endurece. Luego vuelve a mencionar a judíos gentiles. Y curiosamente, estimados oyentes, curiosamente, en el capítulo 9, verso 25, el autor dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío. Y la comprensión que le da los intérpretes basados en la teología cristiana es que aquellos que no eran pueblo se refiere a los gentiles, esto es, los no judíos. Sin embargo, el propio autor, es decir, Saúl de Tarso, está citando en el capítulo 9, verso 25 de Romanos, está citando al profeta Oseas, capítulo 2, verso 23, que dice así, tendré compasión de la que no recibió compasión, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Elohim. Y la referencia, si leemos el capítulo de Oseas, vamos a ver que está haciendo referencia a quiénes, a israelitas descarriados. Los israelitas descarriados en aquel entonces. Por lo tanto, aquella persona en la correspondencia de Saúl al cual él identifica como a los que el Eterno no tuvo compasión, como aquel que no era pueblo y ahora es llamado pueblo, no son los gentiles, entiéndase, no israelitas o no judíos, sino que significa los descarriados de Israel. Luego, en el capítulo 10, el verso 12, vuelve el autor a emplear la terminología judíos y griegos. Y en el capítulo 11, que es el que nos interesa tratar, se deja de usar la terminología griegos, judíos, sino que Saúl comienza a hablar de Israel. En el capítulo 11, Israel, un pueblo, una nación, cuyos miembros son híbridos,
La etnia israelita es híbrida y lo vamos a comprobar a continuación. Y finaliza en el capítulo 11, Saúl mencionando, haciendo uso de esta frase, Kol Israel, todo Israel. Con esta imagen en pantalla, ¿qué les quiero decir? Que previo al capítulo 11, el cual nos interesa tratar, se han empleado diferentes términos: gentiles, judíos, bárbaros, griegos, y al final se habla de todo Israel. Así que nuestro objetivo en estas charlas es explicar la identidad de estos grupos. ¿Quiénes son? ¿Son todos israelitas? ¿O se trata de judíos e israelitas, inclusive griegos aparte, bárbaros aparte? Vamos a verlo a continuación. Vamos a pasar entonces a la siguiente imagen. Gentiles equivale a no judíos. En otras palabras, cada vez que en las editoriales cristianas se emplea el término gentiles como equivalente a no judíos, el lector debe confiar en esta traducción o debe preguntarse si acaso detrás de esta traducción hay intereses teológicos. La realidad es que sí hay intereses teológicos y los vamos a... En nuestros días, estimados oyentes, en nuestros días es común que en algunos círculos religiosos se emplee el término gentiles queriendo decir no judíos. Gentiles significa no judíos, no israelitas. Sin embargo, el significado original de este término no tenía esta implicación. Gentil. El término gentil se deriva del latín gentiles, como pueden ver en la gráfica, gentiles, que significa de la misma familia. Un gentil es una persona de la misma familia del que habla. De la raíz, gentil es de la raíz gens, que significa clan, tribu, estirpe, familia. Este significado latín implica variedad de agrupaciones entre los seres humanos que ocupan un lugar geográfico. Y a su vez, esto implica la imposibilidad de dividir a los habitantes del mundo en dos grupos de personas, como trata de exponer la teología cristiana y aún el judaísmo moderno. El mundo se divide en dos grupos de personas, judíos y gentiles. La pregunta es cómo es que este término, en este caso gentiles, llegó a significar no judíos. Algo similar ocurrió con el término griego etnos y el término hebreo goy, términos con pluralidad de significados. Entre ellos está el significado grupos, o sea, etnos y goy significan grupos de personas e inclusive grupos de animales. Significa gente, significa compañías, significa pueblo, nación. Sin embargo, es usual que los comentaristas de los textos bíblicos comprendan estos términos como equivalentes a no judío, concibiendo a un mundo dividido una vez más solamente en dos grupos de personas, los judíos y los gentiles, pasando por alto la identidad propia de los diferentes grupos étnicos que existen aparte del pueblo judío, que como veremos a continuación, el pueblo judío está subdividido en grupos, en gentiles si se quiere, o en etne si se quiere. Pasemos a la próxima imagen. Los judíos en el primer siglo y antes del primer siglo dividían el mundo en dos grupos, o sea, el mundo desde la perspectiva judía del primer siglo y antes, o los judíos percibían que el mundo estaba formado por judíos y no judíos y nada más. La respuesta es no.
leer literatura del primer siglo y anterior al primer siglo y suponer que cuando se hablan de judíos, se habla de etne, implicaba que el judío percibía al mundo en dos grupos. No, es un error, es un anacronismo. Anacronismo es algo que no corresponde con la época en cuestión. Entonces, ¿cómo se dio este cambio de significados? Comencemos reconociendo el significado, o mejor dicho, los significados originales de dichos términos. Pasemos a la próxima imagen. Etne es un sustantivo común que no significa gentiles. Lo voy a repetir. Etne es un sustantivo común que no significa gentiles. Etne, como ven en pantalla, es el plural de etnos. Y este es un término griego impreciso. Etne es un término griego impreciso y con pluralidad de significados, usualmente empleado para referirse a grupos de personas o inclusive a grupos de animales que se distinguen los unos de los otros, ya sea en sentido geográfico, en sentido político o cultural. Pasemos a la próxima imagen. Los significados más destacados del término etne son los siguientes: gente, compañías, grupos, clases sociales, castas, comunidades, muchedumbres, asociaciones, instituciones, gente de zona rural, contrastándola a personas de otras ciudades, de la capital, digamos. También etne significa tribus, significa pueblo, significa naciones, aunque no en el significado moderno de nación. Es decir, etnos no se debe percibir únicamente como el equivalente a nación bajo la noción moderna de dicho término. Esto es importante recalcarlo. En la modernidad, nación incluye que un territorio, incluye un estado, pero en la antigüedad, etnos, si se traduce como nación, se aplica a cualquier agrupación étnica, cultural o religiosa, cuyos miembros se distinguen los unos de los otros. Pasemos a la próxima imagen. Bien, el común denominador de todos estos significados es afuereños. Quizás esta terminología, afuereños, no pueda ser comprendida por muchos, pero según me informé en los diccionarios, existe en muchos países latinoamericanos esta terminología, afuereños. ¿Qué significa afuereños? Gente de afuera, como lo dice el texto, el término, afuereños. Gente diferente, gente que no es del mismo grupo del hablante. Estos significados son posibles, todos estos que di previamente, o sea, gente, compañías, grupos, clases sociales, muchedumbres, asociaciones, etcétera, etcétera. Son significados posibles para el término griego etne, porque etne, como dije, y pueden ver en pantalla, es un sustantivo común. ¿Qué significa sustantivo común? Que de este término no se puede inferir el linaje. O sea, cuando un grupo se distingue como etne, se le llama etne, no significa que del propio término, de la propia definición etne, se desprenda quiénes son, o sea, a qué patria pertenecen, a qué linaje pertenecen, qué lenguaje hablan, qué costumbres tienen, qué creencias tienen. Solamente el contexto puede clarificar la identidad de estos afuereños, de estos, digamos, etne, de estos grupos.
Solo el contexto puede clarificar la identidad. Por la misma razón, el sustantivo propio, gentiles, porque sí, gentiles en la antigüedad quizás no se definía como sustantivo propio, pero se llegó a definir como sustantivo propio porque equivale a no judíos. Así que el sustantivo propio, como ven en las notas, gentiles, no es la traducción adecuada para el término etne. Lo repito, el sustantivo propio gentiles, entiéndase, no judíos, no es la traducción para etne. Etne es un sustantivo común. En sí mismo, él no refleja quiénes son, cómo se distinguen estos grupos. Claramente, el término etne está implicando que se distinguen, que son grupos diferentes, pero ¿en qué se diferencian? Es lo que el término etne no clarifica. Por lo tanto, dependemos del contexto en donde se use el término etne. Pasemos a la próxima imagen. Vamos a compartir con ustedes ejemplos de lo ya dicho previamente. Encontramos en el texto griego del libro así llamado Mateo, en el capítulo 6, verso 7, y en el capítulo 18, verso 17, en ambas secciones se emplea dos veces, es decir, en el libro de Mateo se emplea dos veces el término etnikoi. Etnikoi significa, como lo pueden ver en pantalla, de etnos, deriva de etnos. En ambas instancias, la referencia, según las traducciones cristianas lo pueden ver en pantalla, la referencia es a no judíos. Vamos a leerlos, estos dos versos. Mateo 6:7, estoy citando la editorial Biblia de las Américas, una editorial cristiana. Dice el texto, y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles. El término griego detrás de la traducción gentiles es etnikoi. Mateo 18:17 dice así, si también rehúsa de escuchar, sea para ti como el gentil. Una vez más, el término griego detrás de gentil es etnikoi. Ahora, pueden ver en letras rojas la diferencia. El texto hebreo de Mateo, hallado en el tratado Eben Bohan, nos transmite la evidencia de lo que previamente acabamos de explicar, que la terminología de etnos, etne y los términos relacionados a ellos no significa gentil, gentiles, paganos, entiéndase, no judíos o no israelitas. Pueden ver en las notas cómo en el texto hebreo de Mateo, el capítulo 6, el verso 7, en lugar de, mientras el griego emplea el término etnikoi, el hebreo emplea el término minim. Minim significa sectaristas, separatistas. De manera que cuando el traductor del hebreo al griego traduce el término hebreo minim con el griego etnikoi, lo está traduciendo basado en el contexto histórico de aquel momento en el primer siglo, no en un contexto teológico cristiano, en el cual etnos y todo lo que derive de ese término implica gentiles. Entonces estamos viendo claramente que en estas dos secciones de Mateo, el común denominador es afuereños. ¿Quiénes son los minim? Son los que se han separado de la comunidad, los sectaristas. Por lo tanto, el texto realmente de Mateo 6:7 debe decir
Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los sectaristas. Pasemos a Mateo 18:17. Mientras el término griego es etnikoi, el término hebreo es menudé. Menudé significa excomulgado, o sea, de afuera. Una vez más, el común denominador del término etnos es afuereños. Gente de afuera, gente fuera de la comunidad. Y Josué enseña entonces, si también rehúsa escucharte, sea para ti como el gentil, no, sea para ti como un excomulgado, como una persona de afuera. La evidencia es muy clara, estimados oyentes. Si percibimos el texto griego del libro de Mateo como una traducción del hebreo, se puede apreciar que el traductor al griego empleó etnikoi en un contexto que antecede el concepto teológico judeo-cristiano gentiles, o sea, el concepto que percibe al mundo en dos grupos de personas, judíos y gentiles y nada más. Pasemos a la próxima imagen. Veamos la evidencia de todo lo que he expuesto previamente. Tenemos, por ejemplo, miren ustedes la evidencia de diferentes léxicos. Con esta evidencia, ¿qué trato de decir, estimados oyentes? Que todo lo que previamente he dicho, cuáles son los significados en griego antiguos del término etnos o el plural etne, todos esos significados de comunidades, grupos, gente de afuera. Esto no es una interpretación mía, no es una interpretación no innovadora. Existe amplia documentación en léxicos y diccionarios de la lengua griega, pero no cualquier diccionario, no cualquier léxico, sino diccionarios y léxicos que están basados en miles y miles de papiros griegos, fragmentos de cerámica, inscripciones recopiladas y basadas en ellas, en toda esta información, en la época en que fueron escritos originalmente. Entonces, de allí se reconstruyen los significados y tenemos como ejemplo el léxico, lo pueden ver en pantalla, de Moulton y Millikan, el léxico de Liddell Scott Jones y el diccionario griego-español. Son algunos ejemplos diferentes a qué. ¿Por qué los traigo a colación? Para que ustedes lo puedan ver y lo puedan buscar. Dense el trabajo de buscar estos léxicos, estos diccionarios, y buscar en ellos el significado de etne, etnos, etnikoi, todos sus derivados, para que puedan ver que cuando único ponen como significado gentiles, no judíos, como un equivalente a etne o a etnos, es citando a el Nuevo Testamento. En otras palabras, por ejemplo, podemos encontrar uno de estos léxicos que dice etne significa grupos de personas o de animales, significa comunidades, significa castas, familias diferentes, pero también dicen significa gentiles, o sea, no judíos. Y la referencia es a los escritos de los primeros discípulos. ¿Cómo puede ser esto? Claramente hay un error de concepción. Todos estos léxicos confirman la pluralidad de significados de etnos. Y de hecho, en la Septuaginta, como pueden ver en las notas, y en otros escritos griegos posteriores, etnos se emplea tanto para los israelitas como para los no israelitas. Tenemos, por ejemplo, en el libro de Lucas y Hechos, en el texto griego más antiguo, vemos que se emplea etnos tanto para los israelitas como para grupos étnicos diferentes a los israelitas.
Ahora, la gran diferencia es, por ejemplo, Strong. El léxico Strong. El léxico Strong es en el cual se recopila, en este caso, todos los términos griegos que aparecen en el llamado Nuevo Testamento. Pero se debe saber que el autor de Strong es un cristiano. Un cristiano que apoyaba la teología del reemplazo. Por lo tanto, su explicación de dichos términos está basado en su teología, en sus concepciones. Por lo tanto, es curioso que en Strong, cuando explica qué significa el término griego, por ejemplo, Helenas en griego, el autor de Strong dice, esto significa griegos. Y entonces dice, ¿qué significa griegos? Dice, significa una persona de, por ejemplo, de la etnia griega o cualquier persona de cualquier etnia, pero que siga las costumbres griegas. O sea, que siga la vida helenística, que se haya asimilado al helenismo. Cualquier persona de cualquier etnia que haya adoptado para su vida el helenismo, en el Nuevo Testamento, cuando aparece el término griegos, no significa literalmente griego, sino cualquier persona. Un africano puede ser griego, un sirio puede ser identificado como griego, no porque sea de la etnia griega, sino porque su modo de vida es griego. Pero agrega Strong, no así el judío. Es decir, que cada vez que aparezca la terminología griegos o griego en el Nuevo Testamento, puede hacer referencia a cualquier etnia, menos a la judía. Claramente está parcializado. Claramente está parcializado, como bien lo comenta Oshia Meir en el chat. Strong es muy parcializado. ¿Cómo es posible que cualquier persona del mundo en el primer siglo y antes del primer siglo puede ser identificada como griego, aunque no pertenezca a la etnia griega, pero el judío no? El judío no puede ser llamado griego. La evidencia la vamos a ver no en la clase de hoy, en la próxima clase, cómo Strong está claramente equivocado y la evidencia se encuentra nada más y nada menos que en la literatura así llamada Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Juan se habla de la diáspora de los griegos. La diáspora de los griegos es la diáspora de los judíos helenistas, porque el término griego se puede emplear en el primer siglo para toda persona de cualquier etnia, incluyendo la judía, que practique el helenismo, es decir, que haya adoptado en su forma de vida el helenismo. Muy bien. Nos pregunta Albino López, entonces no se va a tocar el tema de los dos olivos. Albino López, estoy primeramente dando las bases sobre las cuales posteriormente podemos apoyarnos para comprender con toda claridad la metáfora de los dos olivos. No puedo entrar a explicar los dos olivos, sino primeramente comprendemos la terminología que se emplea en los dos olivos, en esta metáfora. Muy bien, pasemos entonces a la próxima imagen. Goyim. El término hebreo goyim es un posible equivalente de el término griego etne. Pero vamos a ver que no significa gentiles. Así como etne no significa gentiles, se puede emplear para describir a los no israelitas, pero el significado en esencia no es gentiles. Y lo mismo ocurre con el término hebreo goyim. El término hebreo que casi siempre representa el griego etne es goyim. Lo pueden ver en pantalla, el singular es goy. E inclusive el término hebreo amim, el singular am.
Ambos son iguales de imprecisos que el término griego etne, debido a que también son sustantivos comunes. Es decir, de ellos no se puede extraer información que identifique al grupo. Solo se sabe que es un grupo diferente al otro. De la misma manera que etnos no puede ser empleado para identificar no solo a un grupo, de la misma manera que etnos puede ser empleado para identificar no solo a un grupo de personas, sino también a un grupo de animales. Esto no se lo dice los comentaristas de la teología cristiana. Etnos puede ser empleado para identificar un grupo de animales. También el término Goy en el Tanaj fue empleado para identificar un grupo de animales. Lo pueden ver en pantalla, Sofonías 2, 14, capítulo 2, verso 14, Joel 1, 6. Goim deriva del hebreo Gev, que significa confluencia. Ya sabemos, de personas, inclusive de aguas. Y por lo tanto, la referencia es comunidad, donde hay confluencia de personas. Job 35. De la raíz Gevá, que significa cuerpo, o sea, conjunto de partes. Job 20, 25. Pasamos a la otra imagen. En el Tanaj se encuentra la evidencia, estimados oyentes, y la pueden ver en pantalla. Se las comparto. Existe mucho más evidencia, pero se las comparto brevemente para no ser extenuante en el significado. Génesis 12:2. El Eterno promete hacer de Abraham un gran Goy, Goy Gadol. Y en Génesis 17:5, Abraham es constituido como padre de muchos Goim. Vamos a traducir en este momento el término Goy y Goim como gentiles, para ver si tiene coherencia. El Eterno promete hacer de Abraham un gran gentil, no tiene obviamente coherencia. El Eterno lo constituye como padre de muchos gentiles, tampoco tiene coherencia. Génesis 28:3. Está escrito que Isaac bendijo a Jacob deseando que Jacob sea Kehal Amim, que Jacob sea multitud de pueblos. La referencia claramente es a las tribus, a las 12 tribus. Las 12 tribus se identifican como Kehal Amim. Como quiera que se traduzca, multitud, congregaciones de pueblos, lo importante es ver que el término Kehal Amim es sinónimo de Kehal Goim. Lo vamos a ver a continuación. Génesis 35:11. El Eterno le dice a Jacob que Jacob será Goy. Jacob va a ser un gentil, no tiene sentido alguno. Jacob va a ser Goy, un pueblo, una nación, una etnia. Y de él saldrán muchas etnias. De él saldrán Kehal Goim, muchas tribus, muchas familias. Kehal Goim, como pueden ver en pantalla, es sinónimo de Kehal Amim. Vemos claramente que Amim y Goim son sinónimos. Jacob bendice a Yosef diciendo que el Eterno le prometió hacer de él Kehal Amim. Génesis 48:4. Y dice que Efraín, el hijo de Yosef, será multitud de Goyim. Génesis 48:19. Si tratamos de reemplazar en dichas citas los términos Goy, Goyim y Amim por la definición gentiles, no israelitas, no judíos, paganos, sería una evidente incoherencia. Entonces, estimados oyentes, ¿cuándo y cómo surge la definición de Goy, significando no judío, Goyim, no judíos,
gentiles no judíos. ¿Cuándo y cómo? Pasemos a la próxima imagen. Para que dichos términos, es decir, goim, amim, para que estos términos pudiesen ser comprendidos como una referencia a gente no israelita o no judíos, tendría que haber un contexto que respaldara tal deducción. Un caso de ello es Ezequiel 5:6, Esdras 5:6, Nehemías 5:8-9. Son casos en donde el término goim significa grupos étnicos diferentes a los hijos de Israel. En realidad, estimados oyentes, el vocablo hebreo usado para identificar propiamente, para identificar a los no israelitas es en hebreo nochrim, en singular nochri. Esto significa extraños, gente extraña. Pasemos a la próxima imagen. Perfecto. Vamos a ver, creo que... Permíteme revisar un momento las imágenes. Bien, son imágenes repetidas. Pasemos entonces a la próxima imagen. Etne. Etne significa, o etne se puede emplear para diferentes grupos étnicos israelitas. El vocablo griego que dijimos previamente que tiene un variado significado y que no especifica en realidad de qué grupo se está hablando, cuál es la identidad del grupo o de los grupos en este caso, vamos a ver con evidencia en la literatura judía que el término etne, traducido por los teólogos cristianos como gentiles, el vocablo etne se puede emplear para los diferentes grupos israelitas o diferentes etnias israelitas. Bien, el vocablo griego etnos, como ven en pantalla, el singular de etne, deriva de él deriva la terminología en español grupo étnico. Pueden ver claramente como etnos se asemeja a étnico. Los israelitas siempre se han definido como una etnia, en singular. Los israelitas, los judíos son una etnia. Por ello es que el término etnos, el singular de etne, se les aplica sin dificultad de comprensión y ahí se traduce como pueblo, como nación, como patria. Pero lo que muchos ignoran es que como resultado de las ramificaciones geográficas y la asimilación a otros pueblos, existen divisiones étnicas distintivas dentro de la etnia israelita. Lo repito, existen divisiones étnicas distintivas dentro de la etnia israelita. Existieron y existen en la modernidad. Por esta razón, también fue posible emplear en escritos del primer siglo el plural etne para los diferentes grupos israelitas, diferentes grupos étnicos israelitas. El autor del libro de Hechos, desde el inicio de su libro, crea el contexto apropiado para que el lector pueda comprender el significado de el término etne y sus términos derivados, los cuales emplea a lo largo de su literatura, a lo largo del libro de Hechos. Y esto lo hace a partir de Hechos capítulo 2, el verso 5 hasta el verso 11. Hechos 2 del 5 al 11. Cuando el autor de Hechos describe las etnicidades híbridas de los israelitas. Veamos la cita. La pueden ver en pantalla. Hechos 2 del 5 al 11. Lo voy a leer con ustedes. Dice el autor:
estaban morando en Jerusalén hombres piadosos. Quiero hacer una nota, entre comillas, entre paréntesis. El manuscrito, uno de los más antiguos del libro de Hechos, el Códice Sinaítico o el Códice Aleph, en esta lectura de Hechos 2:5, no registra el término judaioi, lo que se traduce en español como judíos. Es decir, estaban morando en Jerusalén judíos, hombres piadosos, no es lo que dice el texto más antiguo. Estaban morando en Jerusalén hombres piadosos, es lo que dice el texto. Muy bien. Esto lo digo por algunos de los lectores, puede ver que acostumbrados a las editoriales cristianas, no ven el término judíos y pueden pensar que estoy manipulando el texto. Pues para nada. Estoy basando la lectura en uno de los códices griegos más antiguos, el Códice Aleph o el Códice Sinaítico. Estaban morando en Jerusalén hombres piadosos de todo grupo étnico. El texto es de toda, traducen normalmente, comúnmente, de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Etnos, de ahí se deriva el término grupo étnico, por ello es que he traducido bastante literal la terminología. Hombres en Jerusalén para la fiesta de Shavuot o Pentecostés, hombres piadosos de todo grupo étnico. Entre paréntesis ven israelita, porque es lo que veremos a continuación. Todo grupo étnico que hay bajo el cielo. Al oír aquel ruido, la multitud se reunió y quedó desconcertada, porque al hablar ellos, es decir, los discípulos de Yahushua, cada uno de los presentes de estos grupos étnicos los oía en el idioma propio. Quiero hacer otro entre paréntesis para clarificar de manera breve qué significa qué es lo que está tomando lugar. ¿Significa que cada discípulo estaba hablando en un idioma diferente? No, porque son 12 discípulos nada más, pero realmente hay muchas etnias reunidas. Al hablar ellos, cada uno los oía en idioma diferente, en el idioma propio. ¿Qué significa? Que lo sobrenatural no fue que los discípulos hablaron en idiomas diferentes, sino que lo sobrenatural fue que cada grupo étnico israelita diaspórico podía entenderlos en sus respectivos idiomas. En otras palabras, el milagro se reflejó en los oyentes. Estaban todos atónitos y asombrados diciendo, miren, todos estos que hablan no pertenecen a la etnia galilea. Literalmente el texto dice, no son galileos, porque se debe saber que existía una etnia israelita o judía de Galilea. Josefo llama a Galilea etnos. Había una etnia en Galilea. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro idioma? Aquí viene el milagro. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro idioma, en el que hemos nacido? Entonces continúa el autor exponiendo todas las etnias israelitas. Y lo interesante es que estos israelitas no se definen, en este caso, como judíos israelitas, sino por nombres geográficos. Partos, medos, elemitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Pánfila, de Egipto, del área de Libia junto a Cirene, romanos, ¿sí? Romanos, con ese término se puede identificar a israelitas. Es la etnia israelita de los que viven en Roma. Pero no porque llevan, digamos, 10 años viviendo en Roma, no, porque llevan años, llevan generaciones viviendo en Roma y por ello se llaman los romanos. Así como los partos son israelitas, también hay medos israelitas, helenitas israelitas, romanos israelitas.
Sigue diciendo el autor, romanos que están visitando, oriundos de Judea, realmente el término en el texto griego dice Iudaioi, es decir, judíos, pero en contexto geográfico, o sea, judíos de Judea que vivían en Roma, por eso dice romanos que estaban visitando, eran oriundos de Judea y forasteros, o sea, israelitas que son oriundos de Judea, que estaban en Roma, pero están regresando, y también israelitas o judíos que nacieron y viven en Roma. También se menciona cretenses, árabes. Así que, estimados oyentes, siempre hay que tener en cuenta el contexto. Cuando se hable de romanos, hay que especificar si son romanos porque no pertenecen a la etnia israelita o porque son parte de la etnia israelita, es decir, israelitas que llevan tantos años viviendo en Roma que son identificados como romanos, así como los partos israelitas, los medos israelitas, los helenitas israelitas. Primeramente, el autor informa que hay diferentes grupos étnicos israelitas, los cuales se asombraron al poder comprender el habla de un grupo de israelitas judeo-galileo, los discípulos de Josué. De esta manera, el autor informa que se puede ser de la etnia israelita y no tener una lengua en común. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Lo repito una vez más. El autor informa que se puede ser parte de la etnia israelita y no tener una lengua en común. Porque la etnia israelita, no es más, es híbrida. Esos israelitas, identificados por el nombre de la zona geográfica de donde provienen, son diferentes de los judíos de Judea o los de la Galilea porque son étnicamente diferentes, pero no en esencia. Es decir, siguen siendo israelitas, pero de una etnia israelita diferente. Los israelitas también son partos, son medos, son helenitas, son romanos, son cretenses, son árabes. Son de Mesopotamia, de Judea, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, entre otros pueblos. Estimado oyente, toma atención en lo que está transmitiendo el autor. Intencionalmente, el autor ha colocado a Judea no como la zona geográfica principal de los israelitas en el primer siglo, sino como una más entre otras. Usted puede notar cómo Judea le sigue a Mesopotamia y después de Judea sigue con Capadocia, del Ponto y demás. Judea no es el centro, o sea, Judea es un lugar más en donde viven los israelitas. Así pues, el autor informa en esta lista de etne, en esta lista de gentiles, bueno, si se quiere usar el término gentil, pero no implicando no israelitas, está bien. Pero el autor está diciendo que esta es una lista de etne, de grupos israelitas distintivos los unos de los otros. Son los israelitas que viven en todo el mundo, incluyendo los de Judea. Esta lista está compuesta por israelitas de etnias diferentes, y por ello puede emplear el término etne como un equivalente a israelitas diferentes, implicando igualdad en medio de la diversidad étnica. Al destacar en la primera sección del Tratado de Hechos la hibridez étnica israelita y la flexibilidad de dicha identidad o etnia, el autor introduce entonces la manera en la que él representa la identidad israelita a lo largo de su tratado. Y lo mismo debemos de comprender en escritos del primer siglo, como los escritos, las correspondencias de Shaul. El término etne, no estoy diciendo que siempre debe significar personas de otra etnia. Eso es lo que significa esencialmente. Ahora, puede implicar que no sean israelitas.
pero también puede implicar que sean israelitas de diferentes grupos. Solo el contexto puede clarificarlo. Pasemos a la próxima imagen. Hechos 1:18 y Lucas 24:47 son paralelos. Hechos 1:18 dice: en Jerusalén, en toda Judea y en la región de Samaria y hasta el confín de la tierra. Ahí es donde los discípulos de Josué van a transmitir la enseñanza. En Judea, en Jerusalén, en toda Judea y en la región de Samaria y hasta el confín de la tierra. Ahora veamos qué dice Lucas 24:47. Entre todos los etne, comenzando por Jerusalén. Si comparamos, estimados oyentes, seamos sinceros, seamos realistas, sin tener, como se dice, deseos de defender teología alguna. Si comparamos, seamos leales con la historia, si comparamos los dos textos, Hechos 1:18, Lucas 24:47, se hace obvio que la gente de Jerusalén es identificada como un etnos, un grupo de personas, una comunidad en particular. Y si los de Jerusalén, de esa ciudad de Judea, son una etnia en particular, se pueden definir como etnos, significa entonces que también el término etnos aplica a cada una de las ciudades de Judea. La gente de Samaria también es un etnos, es decir, no Samaria, los samaritanos, los medio israelitas, sino los judíos que vivían en la zona de Samaria, en la región de Samaria, no en la ciudad de Samaria, en la región de Samaria. También ellos son un etnos. De hecho, el autor así lo menciona en Hechos 8:9, se define a los judíos que viven en Samaria como un etnos, una etnia, un grupo de personas. Y por supuesto, el confín de la tierra, cada ciudad, cada país, cada centro geográfico puede ser identificado como etnos. El común denominador es la diferencia que existe entre cada gente, entre cada grupo, sea diferencia geográfica o diferencia étnica o cultural. Pasemos a la próxima imagen. Y la pregunta es entonces, ¿cómo surge el concepto de gentiles? Muy fácil, y lo vamos a ver a continuación. Y con esta temática vamos a finalizar. La creación del concepto gentiles como equivalente a no judíos, ¿cómo surge? Después de comprender toda la información anterior, la pregunta es obvia, es lógica. ¿Cómo es posible que para los traductores fundamentados en la teología cristiana, la traducción favorita de etne sea gentiles en español, entiéndase no judíos? Sin embargo, el singular etnos nunca por los traductores es traducido como gentil. ¿Cómo es posible? Si el plural, si el término en griego etne, el plural, significa gentiles no judíos, ¿cómo es posible que el singular etnos no signifique gentil? Porque nunca es traducido como gentil, sino como pueblo, gente o nación. Y lo mismo nos podemos preguntar del equivalente hebreo goyim y su singular goy, cuyo significado es impreciso, como ya dijimos. Significa grupo, muchedumbre, pueblo. ¿Cómo es que ambos términos vinieron a significar no judíos? En la modernidad, es cierto, en la modernidad se emplea el término goyim y goy para no judíos. ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? Debió de haber una transición y una razón para ello. Cierto es, estimados oyentes, que tanto el griego etne y el hebreo goim pueden ser empleados para identificar a grupos de personas que no son israelitas,
Ya lo evidenciamos anteriormente, Esdras 5:6, Nehemías 5:8 y 9. Siempre y cuando el contexto asista en la identificación de estos grupos. Pues no es más, siendo un sustantivo común, de él no se extrae información definida. Dependemos del contexto para clarificar quiénes son étnicamente. Los que conforman la etnia israelita, aunque es híbrida, seguro que identificamos, aún en la actualidad, el resto del mundo como lo mismo que hacen personas de otras naciones. ¿Cómo personas de otras naciones identifican las otras etnias? Con una sola expresión. ¿Cuál? La gente, ¿cierto? Todos nosotros, cuando hablamos de otra etnia, de otras personas, decimos la gente, lo que dice la gente, lo que dicen los pueblos. Exactamente hacían los judíos desde la antigüedad. En griego eso se llama taetne. La gente, los pueblos, los demás grupos étnicos. Claramente el sentido de la expresión es técnico y ha de comprenderse apropiadamente, pues los israelitas también somos gente, también somos pueblo. De manera que la comprensión adecuada ha de ser los otros pueblos, la otra gente. Si acompañamos esta definición con el término otros o otra, ya comprenderemos la otra gente, los otros pueblos. Y esta misma realidad se puede encontrar en fuentes griegas donde la expresión ta etne, los pueblos, se emplea como sinónimo de los que no son griegos. Pero aun cuando estos términos puedan ser empleados para identificar a grupos de personas no israelitas, no judíos, esto no significa, estimados oyentes, que goim y etne conlleven el concepto no judíos. Goim y etne no significa en esencia no judíos. Eso no es lo que signifique. Se puede emplear para identificar a los grupos de personas, las naciones no judías, pero el significado esencial no lo es. Se requiere del contexto para explicar qué significa etne, qué significa goim. La definición del hebreo goy, como ya dije, es un posible equivalente del griego etnos. Como sinónimo de gentil, ya lo acabamos de evidenciar, no pertenece al Tanaj. En el Tanaj no se emplea el término goy en singular y en griego etnos para referirse a un gentil, a una persona gentil. No existe esa definición. Ni en el Tanaj, en la Biblia hebrea, ni en los escritos judíos del primer siglo, como lo es lo que el mundo conoce popularmente como Nuevo Testamento. Allí no se emplea el término goy en singular o etnos singular como sinónimo de gentil. Por lo tanto, para poder comprender apropiadamente los escritos de los primeros discípulos, como lo es la carta a los que están en Roma, es necesario tener presente que sus autores desconocieron. Saúl de Tarso desconoció totalmente el uso del término goy o goim y etnos o etne como un equivalente para no judíos. Pasemos a la próxima imagen. En los escritos hebreos y griegos posteriores a los escritos del Tanaj, escritos tales como los rollos del Mar Muerto, Jubileos, Tobías, Judith, Ben Sirá, los Testamentos, José y Asenet, son libros en griego, pero en estos últimamente citados, José y Asenet, escritos en griego, algunos se han hallado fragmentos en arameo, son posteriores al Tanaj. También en primera, segunda, tercera y cuarta de Macabeos, los escritos de Filón de Alejandría, los escritos de Flavio Josefo, inclusive en escritos posteriores a la destrucción del templo, como lo es cuarta de Esdra y segunda de Baruj. En estos documentos no aparecen
los términos goy, goim, etnos, etne, como significando no judíos. Pero claro, contrastándolo con judíos. O sea, se puede emplear el término etne, quiero ser claro, pero no como un contraste con judíos, como si fuesen los únicos dos grupos de personas existentes, los judíos y los no judíos, sino como un grupo grupo étnico formado por judíos o israelitas, entre o diferenciados de otras etnias, de otra diversidad de grupos étnicos no israelitas. En otras palabras, no existe en el primer siglo la concepción de un mundo diferenciado por dos grupos, sino por muchos grupos, unos de ellos los judíos, y entre los judíos o los israelitas, muchas etnias. Tanto el término griego como el término hebreo, estimados oyentes, expresan pluralidad. Cada grupo, comunidad, pueblo tiene su propia identidad. Una identidad que es diferente a los otros, pero la definición de estos términos bajo la sola concepción de judíos y no judíos surgió en una época muy significativa. Aquí viene el meollo del asunto. ¿Cuándo surgió esta definición de un mundo dividido en dos grupos, judíos y no judíos? Cuando tomó lugar la dispersión de la gran cantidad de judíos de la tierra de Israel, la expulsión de la expulsión de los judíos, de la gente de Judea, de Jerusalén, después de la revuelta en los años 66 al 70, con la destrucción del templo, así como también la revuelta de los años, entre los años 132 y 135. En aquel entonces floreció la formación de un judaísmo que gradualmente dejaba de percibir al judío como una etnia a la cual un no judío podía integrarse por asimilación. En lugar de ello, este nuevo judaísmo, esta nueva forma de vida judía, fue transformando el concepto judío a un concepto religioso. O sea, el concepto judío étnico a un concepto judío religioso, que solo percibe a la humanidad en dos grupos, los adherentes y los no adherentes. Esto es, los judíos y los no judíos. Pasemos a la próxima imagen. La creación del concepto gentiles como equivalente a judíos, ¿cómo surge? Solo en la literatura rabínica. No tiene precedente, estimados oyentes. En los escritos de los primeros discípulos no se emplea el término goy, goim, bueno, claro, en griego, etnos y etnes, etnos y etne, como equivalente a no judíos, significando, aclaro, sí se emplean obviamente los términos, pero implicando que el mundo está dividido en dos grupos. Esta concepción no existe en lo así llamado Nuevo Testamento. Sin embargo, en la literatura rabínica, a partir de la Mishnah, de la redacción de la Mishnah, en el siglo III de la Era Común, aparece, da luz este concepto. El término Goim se concibe como un grupo de gente, un grupo identificado como los no judíos, creando así una división de la humanidad en dos grupos, el grupo judío y el grupo gentil, ya no como varios grupos, pueblos y naciones y etnias con sus propias identidades, tal como el término había sido empleado en círculos judíos previos, como ya citamos, los rollos del Mar Muerto, los escritos de los primeros discípulos, Baruch, los escritos de Josefo, etc. Por ende, en la literatura rabínica, el singular goy, el plural goim, el singular goy, se empleó para identificar a una persona que pertenece a ese grupo llamado goim, entiéndase, los no judíos.
significando claramente un cambio radical al significado original. Y por ejemplo, les traigo en la pantalla, pueden ver la nota, Tosefta Berajot 6:23. Baruch Shelo Asani Goy. Bendito es el que no me hizo pueblo, el que no me hizo nación. No. Baruch Shelo Asani Goy significa bendito es el que no me hizo gentil. Hay un cambio drástico, radical, muy diferente al significado Goy en términos del Tanaj y aún en la literatura judía del primer siglo. Pasemos a la próxima imagen. Aún así, estimados oyentes, aún así, aunque esta nueva imagen, esta nueva proyección o concepto de un mundo dividido en dos grupos, judíos y goyim, y que los que pertenecen a los goyim se definen como goy, el singular, aunque este concepto se propagó, vemos en la Edad Media que aún allí era posible comprender dentro del concepto judío que el término goyim pudiese percibirse basado en su definición original. Les traigo como nota de ejemplo el comentario de Rashi, el famoso comentarista judío del siglo XI, a Isaías 42:6. ¿Qué dice Isaías 42:6? Dice el texto, yo soy el Eterno, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz a las naciones. Esto dice la Biblia de las Américas. Como luz a las naciones, Leor Goim. Rashi, les traigo el comentario de Rashi, comentarista del siglo XII. ¿Qué dice Rashi? Que el término Goim en Isaías 42:6 equivale a las tribus de Israel. Sorprendente, ¿cierto? Goim en Isaías 42:6, según el comentario de Rashi, dice que significa las tribus de Israel. ¿Por qué? Explica Rashi, lo pueden ver en las notas. Cada tribu de Israel es llamada Goy. Lo leímos en Génesis 35:11. Cada tribu es llamada Goy, por lo tanto se le prometió a Jacob, a Israel, que de él saldrían Kehal Goim, una multitud de Goim. Por lo tanto, el comentario de Rashi implica que Goy se refiere a una tribu, Goim el plural, a cada tribu. Sorprendente. Veamos otro ejemplo. El ejemplo ahora está en Jeremías 1:5. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta de las naciones. Así traduce Biblia de las Américas, una traducción cristiana. ¿Qué dice Rashi? Rashi dice que Goim, según el profeta Jeremías dice que Hashem lo constituyó, lo consagró como profeta de los Goim. Rashi dice que estos Goim son los israelitas, como lo pueden ver, es Israel, son los miembros de Israel que se comportan como los paganos, porque se encontraban dentro de diferentes etnias y adoptaban sus costumbres, etnias no israelitas. Así que, estimados oyentes, basados en estas concepciones creadas dentro de este judaísmo, un judaísmo post-templo, claramente entonces plasma o transmite esta nueva idea, extraña para judíos previos a esa época. La idea es que el mundo está dividido en dos grupos. Es esta idea la que toma, es de estas aguas, de estas corrientes de aguas que toman los padres de la iglesia. Absorben este concepto, desconociendo obviamente el lenguaje hebreo. Absorben el concepto de dividir la humanidad en dos grupos, el grupo judío y el grupo gentil, como si no existiesen más etnias, como si cada etnia no tuviese su propia identidad
y algo de ello hablamos en la charla donde mencionamos el concepto de Benei Noach. Benei Noach surge de esta misma idea. El mundo está dividido en dos, judíos y no judíos, y es por eso que los Benei Noach, ¿cómo se identifican ellos mismos? Nosotros, dicen ellos, nosotros somos los no judíos, porque no se aprecian a sí mismos, porque no se identifican con su propia etnia. Se dejan imponer esta nueva identidad étnica transmitida por un judaísmo religioso, que solo se enfoca en ellos y los demás los conciben simplemente como una sola masa. Si nosotros somos judíos, ustedes son los no judíos. Y nosotros, estimados oyentes, abogamos, como lo dijimos en clases previas, abogamos por que cada persona tenga su propia identidad étnica. Nosotros nos identificamos como Israel, como judíos, y eso no significa que la identidad de las otras etnias tengan que ser basadas en nuestra etnia. Lamentablemente, entonces, los padres de la iglesia absorben este concepto de dividir la humanidad en dos grupos, y este concepto es el que plasman en sus comentarios bíblicos. Hasta el día de hoy, aunque conciben el término etne como gentiles, implicando no judíos, debo aclarar que los padres de la iglesia, los comentaristas cristianos, no fueron tan lejos en comparación al judaísmo religioso, no fueron tan lejos como para identificar el singular etnos o goy como no judío. Aunque sí emplean el término en singular gentil como equivalente a no judío, los comentaristas, los traductores cristianos, no fueron tan lejos como para traducir el término etnos como no judío. Así que, estimados oyentes, de esta manera finalizo con las presentaciones. Permítanme volver a la cámara. No quiero ser más extenuante, sé que la información es extensa, pero no quiero que comencemos a indagar en el texto de Romanos, así popularizado, la correspondencia a los que están en Roma. No quiero comenzarla sin previamente tener claro, súper claro, la definición del término etne, etnos. Y Merced Hashem, la próxima semana vamos entonces a clarificar los términos griego, que significa Helenas, griego, que significa el término judío, que significa el término bárbaro, empleados precisamente en esta correspondencia a los que están en Roma. Como estamos viendo, ya podemos quizás divisar un poco la interpretación que pretendo compartir con ustedes, los comentarios. Van a ser radicalmente diferentes a los comentarios que provienen de las editoriales del cristianismo, inclusive editoriales judías. Perfecto, gracias Hanania Karsi por mantener el orden. En este momento, pues no quiero retirarme sin tomar 2 o 3 preguntas en relación al tema. Por favor, no preguntas que tengan que ver con la temática de Romanos, o sea, no que les explique un verso que vamos a tratar en las próximas semanas, porque pues sería en vano entonces. Nos dice Miller, Alexander, entonces cuando Rabí Josué habla a Kefa y le dice, sobre esta roca edificaré mi congregación, ¿qué término usa exactamente el texto para referirse a un grupo o comunidad a la que se refiere el rabí? Excelente pregunta. En el texto hebreo, hallado en el tratado Eden Boham, el término es Bet Tfilah. Literalmente puede ser casa de oración, pero congregación es una paráfrasis, o sea, es una manera de decirlo sin traducirlo literalmente, porque Bet Tfilah
parece simplemente significar casa de oración y parece significar entonces pues un local físico. Y en realidad el mensaje de Josué no se refería a un local físico, sino a un movimiento Bet Tefilá, a una congregación en términos más amplios. Es el término Miller que aparece en el texto hebreo, Bet Tefilá. Sin embargo, Miller amplía un poco más su pregunta, quizás le ayude a lo que voy a transmitir a continuación. Precisamente en el libro así llamado Mateo, cuando Josué dice a sus discípulos que el Malhut Shamaim será tomado de los líderes corruptos de Israel y será dado dice, a otro etnos. A otro etnos. Las traducciones basadas en la teología cristiana del reemplazo que dicen, el reino de los cielos será transferido a los gentiles. Muchas traducciones así lo explican. Etnos será dado a un etnos, realmente dice a un etnos que dé fruto. Etnos no significa únicamente nación, de hecho en singular. Etnos no significa gentiles. Etnos significa literalmente grupo, significa, si se quiere, nación, significa comunidad, grupo de personas. Por lo tanto, esto confirma lo que acabamos de decir a continuación. ¿A quién se le transfiere el Malhut Shamaim? El Malhut Shamaim es el dominio del gobierno de Israel. Se transfiere de las manos de los líderes corruptos de Israel a un grupo que dé fruto. Etnos, que dé fruto. Goy, que dé frutos. ¿Quién es el Goy que da frutos? No una nación, no un pueblo. Puede ser a un grupo de personas, a una comunidad que dé frutos. ¿Qué es esa comunidad? Los judíos, discípulos de Josué. Esa es la explicación. Interesante su pregunta, Miller. Muchas gracias. Milton Hernández nos dice, excelente enseñanza. Gracias, Milton, por estar acá. José Luis Morales nos dice, excelente enseñanza, cómo llamarnos hoy lo que no somos judíos. Es un tema que me faltaba. ¿Cómo? Dice José Luis, déjeme leer la pregunta completamente. Excelente enseñanza. ¿Cómo llamarnos hoy los que no somos judíos, pero amamos a Israel, a la Torá y a un Mashiach? Podemos llamarnos étnicamente israelitas. ¿Y cómo obtener una copia de la presentación? Bien, le contesto lo más breve. La copia de la presentación, si desean, se las puedo transmitir. Mañana, y merced Hashem, se las voy a transmitir para que la puedan descargar. Debajo del video en YouTube van a encontrar el enlace donde van a poder descargar estas notas. Por lo demás, lo más importante de su pregunta, José Luis, ¿cómo se identifican entonces las personas que étnicamente no son judíos, no son israelitas, pero desean vivir como la Torá nos dice, amamos la Torá, amamos a Israel, amamos al Mesías, o sea, quieren vivir bajo esos patrones, quieren compartir las mismas obligaciones, las mismas exigencias del pueblo de Israel? ¿Cómo se identifican? Como siempre fueron identificados previo al establecimiento del judaísmo como religión y el cristianismo. ¿Cómo se concibía? Como un miembro de Israel. Étnicamente, la etnia no cambia. O sea, la etnia, digamos, el DNA, el ADN, eso no cambia. Si la persona no es israelita, si la persona es, digamos, china, étnicamente china, no va a cambiar. Pero la etnia y la cultura a veces se combinan y por eso se habla de términos étnico-culturales. Así pues, aunque genéticamente la persona no es descendiente de Israel, se incorpora a la nación de Israel por asimilación. De manera que se le puede titular, se le puede identificar como un israelita o como un judío. Luego, ¿a quién le interesaría saber si étnicamente es israelita o no?
pues una persona, digamos, racista, una persona que quiera casar su hija con una persona étnicamente israelita, pues le tocará a esa persona indagar si, si el pretendiente es genéticamente israelita. Pero una vez que la persona se incorpora a una comunidad israelita o judía, esa persona es identificada como un israelita. En términos técnicos, eso es lo que se definía como ger. Ger, en singular o en plural gerim, significa literalmente extranjero. O sea, haciendo énfasis una vez más al origen de la persona. Esta persona no nació entre nosotros, pero se integró. De la raíz gar. Gar significa residir, vivir. El ger es el extranjero que reside entre los hijos de Israel y ha de ser tratado como tal, como un miembro más de Israel. Espero haber dado respuestas, José Luis, a su pregunta. Vamos a ver si existe otra pregunta. Nos dice Sergio, la referencia a Hechos 2. Aquí las distintas etnias israelitas están siendo unificadas por la convocación. Exactamente. El contexto es la festividad de Shavuot, conocido en el mundo occidental como Pentecostés, donde la Torah ordena a todos los hijos de Israel a subir a Jerusalén. Por eso es que el texto comienza diciendo que se encontraban residiendo o morando en Jerusalén, precisamente, una gran cantidad de personas justas, piadosas, identificados entonces como israelitas de diferentes etnias. Gracias. No estoy leyendo todos los comentarios de gratitud para poder avanzar en el tiempo, pero lo estoy teniendo presente. Gracias, Ben Baruch. Muy bien. Nos dice Francisco Alex, y según tu opinión, yo soy mexicano y ahora que soy gentil o judío o hebreo israelita. Bueno, Francisco Alex, gracias por la pregunta. Todo depende de tu identidad y de su conducta. Porque como bien dice Shaul, no todos los descendientes de Israel son israelitas. ¿Qué significa esto? Que ahora el israelita puede dejar de ser étnicamente o genéticamente israelita. Es imposible que un israelita deje de ser israelita, genéticamente hablando. Pero su conducta, si su conducta se aparta de la identidad original que se fue creando y formando desde el llamado de Abraham, entonces esa persona no se conduce como israelita, aunque genéticamente es israelita. Así que, Francisco Alex, si usted es mexicano y desea vivir bajo los principios universales que se desprenden de la Torah, usted puede seguir siendo mexicano sin ningún problema. Si decide asimilarse al pueblo hebreo, al pueblo judío, al pueblo israelita, dentro de una comunidad y comienza a vivir de acuerdo a los estándares, a las exigencias, a las obligaciones, entonces usted genéticamente no deja de ser mexicano, pero por convicción y por su modo de vida, usted es identificado como israelita. Es simple y sencillo la explicación, no es muy complicada. Muy bien. Nos dice Oshia Meir, en el primer siglo el término prosélito se refería a los asimilados a Israel. Exactamente. Bueno, debo aclarar que originalmente el término en griego, porque realmente el término prosélito es una castellanización de un término griego. El término griego, del cual viene prosélito, no significa gentil practicante del judaísmo. No lleva esta connotación. Similar al término gentil. O sea, puede ser usado, el término griego prosélito puede ser usado para significar extranjero integrado a la comunidad israelita. Puede ser usado para ello, pero cada vez que encontremos el término prosélito, no debemos deducir que signifique un no judío integrado a la comunidad judía.
no necesariamente lo significa. Debemos de basar nuestra interpretación o comprensión del texto en el contexto. Dependemos del contexto para clarificar el significado. Nos dice Hemerson, ¿cómo un ger puede vivir amando la Torá y a Mashiach? ¿Cómo un ger puede vivir amando la Torá y a Mashiach si no hay una comunidad judía a la cual adherirse? Bueno, eso lo explicamos en otra ocasión. La integración debe ser de conciencia gradual y realmente quien lo identifica a usted como israelita, primero es Hashem, pues es una identidad de usted con el Creador. Luego, una comunidad. O sea, usted puede identificarse, si usted vive plenamente como judío, aunque vivir como judío requiere una comunidad. ¿Para qué? Para comer como judío, para casarse como judíos, para que nuestros hijos nazcan como judíos, mueran como judíos, etcétera, etcétera. Se requiere una comunidad, pero aun cuando está tan difícil la situación y la persona no radica en una comunidad judía, entonces, si la persona desea identificarse como israelita, lo puede hacer, o judía lo puede hacer, pero tiene que tener presente que cuando se llegue a una comunidad judía, le van a preguntar, porque usted no tiene antecedentes de haber pertenecido a una comunidad judía, ¿cierto? Entonces tiene que tener eso presente. Entonces depende de la comunidad a la cual usted vaya, me imagino que tendrá que pasar por una especie de preguntas para explicar un poco de dónde usted viene, por qué actúa así, por qué se identifica como tal. Quizás eso sea un poco engorroso y quizás un poco molesto, pero debe entender su posición y la posición de la comunidad a la cual asiste. Así que yo no veo un problema en que la persona, a pesar de que no vive en una comunidad judía, esto lo limite a él a no vivir como judío. Si es su convicción. Vivir como judío, yo digo, en todo sentido, en todo lo que sea posible. Quizás no pueda comer carne sacrificada apropiadamente, kasher. Puede optar entonces por comer vegetales. Todos los vegetales son kasher. Es un breve ejemplo, práctico. Son cosas que puede hacer por él mismo para mantener su identidad judía y la de sus hijos, la de su familia. Pero una vez más, debe comprender que su realidad es personal, no es la realidad que otro grupo, digamos, otra comunidad pudo experimentar. Así que puede vivir como israelita, puede hacerlo. Puede identificarse como israelita, puede hacerlo. Pero tiene que estar consciente que es una decisión propia, no está basada en una decisión comunitaria. Muy bien. Bueno, con esto finalizo. Me imagino que quedarán más preguntas, porque la temática es muy profunda. Pero vamos a dejarlo hasta aquí, por hoy. Hemos ya avanzado bastante en lo que respecta al horario. No quiero ser pues tedioso. Ezrat Hashem, vamos entonces a continuar con la segunda parte de esta charla en la próxima semana. Quizás sea el domingo, quizás el sábado, ya veremos, estaremos informando a través de las redes sociales. Agradezco la presencia de cada uno de los que hicieron el tiempo para acompañar la noche de hoy, deseándoles entonces Shavua Tov, Mevorach, una buena semana de bendición, de éxito, que Hashem prospere el esfuerzo de vuestras manos, de vuestra comunidad, y de igual manera que tengamos un mes lleno de felicidad, lleno de éxito, que esa sea la voluntad de Hashem para nosotros, para todos ustedes y para todo el pueblo de Israel. Que esa sea su voluntad. Amén. Y nos estamos viendo en la próxima semana de Ezrat Hashem.